Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud. En esta oportunidad tenemos el placer de presentarles a dos grandes profesionales. Vamos a comenzar presentando a la licenciada en fisioterapia Joana Montserrat Rivera González. Es egresada del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ciudad de Tampico, en México. Es CEO de la Fisio Chida y Recomienda tu Fisio, y también es host en el podcast de Fisio a Fisio y es co-creadora del grupo de Facebook y Telegram Rincón de la Fisioterapia. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, ahora procedemos a presentar a nuestro invitado estelar. Nos acompaña en esta emisión el licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación, García Montoya. Es egresado de la Universidad Politécnica de Sinaloa, en México, y obtuvo también la doble titulación en la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Asimismo es docente universitario, realizó las instancias internacionales en rehabilitación neurológica en pediatría, a través de la Universidad Manuela Beltrán y la Fundación Proyecto Unión, Hogar Santa Rita de Casia y el Hogar Madre Marcelina, ambas en Colombia. A su vez, es CEO de Inside NeuroRehab, co-host del podcast de Fisio a Fisio y co-creador del grupo de Facebook y Telegram Rincón de la Fisioterapia. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre lesiones neurológicas. Por la invitación, estamos más que agradecidos y contentos de estar en este espacio acá, así que muchísimas gracias. Bienvenidos. Para iniciar el tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lesiones neurológicas? Las lesiones neurológicas, en palabras muy sencillas y concretas, pues se refieren a patologías, daños o lesiones, como su nombre lo dice, que van a afectar al sistema nervioso central y o periférico. Así que van a ser lesiones que exclusivamente van a afectar ya sea encéfalo, médula espinal o nervios periféricos. Entonces, cualquier daño en todas estas estructuras como tal que conforman al sistema nervioso en sus dos variantes, bueno, pues se le van a considerar ya lesiones neurológicas. Existen muchos tipos de lesiones neurológicas que nosotros vamos a poder encontrar, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un cuadro clínico especial, tiene su manera de abordaje también algunas, casi de forma exclusiva. Y existen también muchísimas patologías que van a variar también de país a país, ¿verdad? Habrá países donde habrá cierta incidencia de ciertas y cuáles lesiones neurológicas y habrá otras donde va a variar. Pero en palabras muy sencillas y muy concretas, esa es la definición de lesiones neurológicas. Ahora, ¿me podrías explicar cuáles son las características de una lesión neurológica y qué áreas se van a ver afectadas? Claro, bueno, pues existen varios signos y síntomas muy diversos porque cada lesión neurológica va a tener sintomatología muy especial. Habrán ciertas características que pueden compartir, sí, algunas de ellas, pero en general es importante siempre recalcar que como existen muchos tipos, bueno, pues van a variar también las características, pero algunas de las más generales que vamos a poder encontrar en la mayoría de lesiones neurológicas, no en todas, pero sí en gran parte, bueno, pues va a ser primero la presencia de espasticidad. Es una de las características más comunes que vamos a encontrar en lesiones neurológicas. También afectaciones en general del tono muscular, ya sea que lo aumenten o lo disminuyan en dado caso, ¿verdad? Pero es importante por ahí recalcar que muchas enfermedades neurológicas no solo van a presentar cuadro clínico o signos y síntomas físicos o motores, sino que también van a presentar muchas características psicológicas que complementan muy bien al momento de poder diagnosticar al paciente y al momento también de su intervención, porque parte del trabajo es confirmar también el diagnóstico con el que el paciente viene. Pero Monse también por ahí nos puede colaborar un poquito en la respuesta. Sí, claro, ya lo mencionabas en cuanto al cuadro clínico, es entender un poquito que esta lesión neurológica, o en algunos términos también se conoce como discapacidad neurológica, pues va a afectar mayor parte de las actividades de la vida diaria incluso, o actividades que el paciente o el usuario como tal estaba acostumbrado a realizar o emplear, pero también algunas actividades o bueno, funciones mentales, como puede ser la memoria, por ejemplo, actividades como tal motoras, sensoriales. Sabemos que el cerebro, o más bien el sistema nervioso de manera general, pues es partícipe en muchas de las actividades que se realicen. Y pues bueno, algunas de las causas también por ahí pues pueden ser más externas o más diferentes, ¿no? En cada una de las patologías. Podemos mencionar también que como tal cualquier lesión y el cuadro clínico que bien lo mencionaba Insight,
pues va a variar, ¿no? No solo va a ser la presencia de esta espasticidad, no solo la afectación del tono muscular, sino también de acuerdo a cada patología en específico, pues el cuadro clínico es muy diferente. A veces se tiende a caer en ese error de generalizar que cualquier patología va a presentar lo mismo, pero no, cada usuario o cada paciente es un mundo totalmente diferente. Cada una de estas patologías, por ejemplo, hablando de parálisis cerebral, hablando del daño cerebral adquirido, que es una también de las patologías por ahí muy comunes en esta área como tal, pues sí van a tener ciertos desórdenes, tanto funcionales, en la actividad, y pues a lo mejor afectaciones en áreas más específicas, porque vuelvo a repetir, el cerebro es un mundo, es algo muy complejo, entonces siempre va a tener manifestaciones clínicas muy diferentes o muy variables en cada usuario. Bien, y ya que nombraste el daño cerebral adquirido, ¿cuáles son las patologías que se incluyen dentro de este grupo? Bueno, hablamos como tal del daño cerebral adquirido como una afectación, ¿no? Al cerebro como tal. En algún momento de la vida de una persona, como tal, bueno, hablamos de algún trastorno también, ya sea genético, e incluso, bueno, todas estas, pues digamos que variantes de este daño cerebral adquirido o simplificado como DCA. Hablamos de un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Este puede ser más que nada un daño físico de manera inesperada o de manera brutal, si se puede decir así, ¿no? En términos más sencillos. Hablamos de alguna lesión cerebral que puede ser no traumática. Eso también pues nos lleva como tal a una enfermedad o algún abuso de sustancias. Es tener en cuenta que muchos de los, como tal, de los agentes o de las características de estas patologías pues van a ser pues muy variables. A esto me refiero con que no siempre las mismas causas puedan desentonar una lesión, como lo es, por ejemplo, hablando ya más específico de parálisis cerebral infantil, muchas de las veces pensamos que a lo mejor el bajo peso o las características prenatales o postnatales puedan desenfocar esta lesión. Es algo, pues, como tal, no tan, digamos que no tan cierto o no tan enfocado a que de verdad vaya a existir una lesión. Incluso puede ser una patología muy diferente, pero muchas de las causas pueden verse relacionadas. ¿A qué puede conducir? Bueno, a este daño cerebral adquirido como tal, pues hablamos de una cantidad de consecuencias notables que puedan afectar como tal la vida de la persona o la calidad de vida de la persona. Hablamos también pues de lesiones dependiendo de la ubicación, por ejemplo, o de la gravedad de la misma, como afectaciones podemos ver tal vez como tal el caminar de manera directa puede afectar a la marcha, puede afectar también algunos aspectos cognitivos como la vista o simplemente actividades básicas, ¿no? que el usuario, el paciente pueda tener. Todo esto de lesiones neurológicas o del área de neurología como tal, pues es algo bastante complejo. Mayormente las lesiones que puedan existir van a tener estas afectaciones, vuelvo a repetirlo, en actividades muy básicas del paciente. Y pues bueno, básicamente nosotros como fisioterapeutas o como profesionales de la salud, pues es reintegrar poco a poco y tratar de minorizar como tal estos signos, estos síntomas, este cuadro clínico como tal a lo que vaya enfocado. Y pues siempre tener en cuenta que es algo que hemos repetido siempre, Inside y yo, en algunos directos, el tratamiento personalizado, enfocado a las necesidades del paciente, a lo que el paciente tenga a lo mejor fijado ya unos objetivos. Lo que decía Montserrat, es verdad que existen características muy similares, pero de acuerdo a la patología pueden variar. Y también el hecho de que hay que tener en cuenta no solamente el peso, como bien mencionabas anteriormente, sino también los antecedentes prenatales y también que lo que puede llegar a desencadenar una lesión es la presencia de hipoxia durante el nacimiento. Complementar un poquito también lo que la participación de Monse es que existen diversas causas que pueden o mecanismos de lesión que pueden generar el daño cerebral adquirido. La mayoría de veces va a ser por algún traumatismo, ¿no? Eso es lo más común, pero también se pueden generar a lo mejor por accidentes cerebrovasculares, trombosis, hemorragias, aneurismas también, incluso tumores cerebrales también, dada su localización también pueden impactar y pueden generar
un daño cerebral por ahí también. También podemos encontrar, por ejemplo, anoxias, enfermedades infecciosas, que esa es una parte muy importante, porque existen virus y bacterias también que pueden generar daño cerebral, porque específicamente atacan a las células como tal cerebrales. Entonces, por ahí también lo podemos encontrar. Incluso enfermedades metabólicas también podrían generar un daño cerebral en una persona. Intervenciones también quirúrgicas que sean sobre el cerebro o cualquiera de sus estructuras pueden generar también la presencia de este daño cerebral por alguna negligencia, por alguna complicación incluso, por alguna inflamación también que suceda en alguna estructura, por esa intervención o por el tumor como tal y su localización. Bueno, pues también esas pueden ser causas que pueden generar o mecanismos de lesión para que se genere el daño cerebral también, ¿verdad? Entonces existen muchos tipos, la verdad es que este tema es muy, muy amplio porque si nos ponemos a pensar, el sistema nervioso es muy sensible y él lo sabe, perdón. Entonces está muy consciente también que es muy vulnerable y por eso existen muchísimos mecanismos de lesión que lo van a poder afectar, ¿verdad? Pero esas son también complementando muchas de las circunstancias que podrían ocasionar que se genere un daño cerebral por ahí adquirido, ¿verdad? Bien, y me parece importante ahora si me podrían describir cuáles son las características de la enfermedad de Huntington, que muy poco conocida para el común de la gente, no conoce sobre la enfermedad de Huntington. Bueno, pues en la enfermedad de Huntington, o Huntington, es un trastorno neurológico de tipo autosómico dominante. Entonces vamos a ver que por ahí es por la cuestión genética, ¿verdad? De hecho, por ahí varios autores nos dicen que en algún momento de nuestra vida, o mejor dicho, todos podríamos ser o desarrollar esta enfermedad, pero ¿qué lo determina? Que suceda algún tipo de error o mutación al momento de la transcripción de ese gen. O sea, al momento que se genera el material genético, que por ahí no se diera muy bien, bueno, pues puede ocasionar esta enfermedad. Existen muchas características de ellas, como por ejemplo es que regularmente inicia como tal entre la tercera y cuarta etapa de la vida. Por ahí es muy común que dé sintomatología o que empiece como tal el cuadro clínico entre los 30 a 40 años, aunque en la actualidad muchos autores del área de neurología nos están hablando que existen varios casos a la fecha que se puede presentar mucho antes de esta edad. Por ejemplo, por ahí en varios autores hay casos muy conocidos en chicos de 20, 25 años e incluso 15 años que ya están presentando o se activa como tal, se detona el cuadro clínico. Y esta es una enfermedad también de carácter progresivo, o sea que una vez que inicia, una vez que comienza a dar signos y síntomas, esta enfermedad va a ir avanzando constantemente. Los signos y síntomas de esta enfermedad de su cuadro clínico son muy sutiles al inicio, pero existen 3 manifestaciones muy importantes que nos van a ayudar al diagnóstico y al entendimiento también de esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a tener primero la sintomatología motora, que esa es una de las que más nos va a servir a nosotros para su diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a ver en el paciente movimientos anormales de tipo Corea como tal. De hecho, anteriormente se le conocía como Corea de Huntington, pero en la actualidad el nombre ya cambió a enfermedad de Huntington porque ya se toman más en cuenta los demás factores al estar más estudiados. Vamos a ver también que van a tener torpeza al momento de realizar los movimientos y van a tener movimientos anormales, que son que no cumplen un objetivo o que me interfieren al momento de realizar una actividad, que no me dejan finalizarla, ese tipo de movimientos. Y vamos a tener otros 2 importantes, que son trastornos cognitivos y psiquiátricos. Este tipo de enfermedades no solo va a afectar, o esta enfermedad no solo va a afectar a la parte motriz, sino también a la parte cognitiva y psiquiátrica, porque básicamente esta enfermedad afecta como tal o genera trastornos en las funciones superiores cerebrales. ¿Qué es esto? Bueno, pues son funciones que nuestro encéfalo realiza, que se enfocan como tal, por ejemplo, en la atención, en el aprendizaje, en la memoria, la regulación y reconexión de emociones, que esa es una parte muy importante en el cuadro clínico, la conciencia, el pensamiento, el raciocinio, además de las funciones ejecutivas. Pacientes que tienen la enfermedad de Huntington son pacientes que emocionalmente y de manera psiquiátrica presentan cambios de humor muy grandes, trastornos depresivos, trastornos de la ansiedad, tienen emociones muy irascibles, por así decirlo, reaccionan de una manera demasiado exagerada ante una situación. Y esto sucede también, ya para ir finalizando mi participación, porque esta enfermedad afecta, curiosamente, al núcleo caudado.
o sea, lo atrofia. ¿Y de qué se encarga? Bueno, pues el núcleo caudado es una de las estructuras que conforma ganglios basales o núcleos basales. Esto lo he tocado en mis clases magistrales, algo muy interesante. Cuando hablamos de núcleos basales, que es el nuevo término, bueno, pues normalmente nos enseñaban que solo tenía funciones motrices y ya. No, ganglios basales o núcleos basales también participa con sistema límbico en la regulación de emociones, precisamente por su localización. Así que como esta enfermedad genera una afectación en esta área o en este segmento como tal, bueno, pues por eso es que nos da mucha sintomatología psiquiátrica también y cognitiva, y además de motriz, o sea, que tenemos 3x1 con esta lesión, en pocas palabras. Así que esas pueden ser una de las características, pero Monse también nos podría brindar otras. Es muy curioso cómo esta parte emocional, ¿no? Esta parte de, pues básicamente del cerebro se ve afectada. Es algo que creo que no es muy común, tanto la incidencia como el cuadro clínico es, creo que una de las patologías, al menos aquí en México, no es tan común como tal, como lo puede ser el Alzheimer, como lo puede ser demencia, otras patologías como tal relacionadas a funciones mentales. Pero bueno, básicamente esta enfermedad también puede ser hereditaria y va a provocar como tal este desgaste en las células nerviosas del cerebro. Incluso, bueno, mencionaba que la incidencia es muy, muy baja, sin embargo, no se descarta como tal, pues, la posibilidad de presentarla, ¿no? De padecerla. Incluso los análisis de sangre, por ejemplo, pueden ser de gran utilidad para determinar la existencia de esta patología. También, bueno, el cuadro clínico de manera sencilla puede afectar la capacidad para caminar, hablar e incluso tragar, que esa es una de las funciones más básicas o de las actividades más básicas que realizamos como seres humanos, ¿no? Hablamos también, bueno, de esta capacidad emocional incluso de de desconocer, por decir así, a las situaciones del entorno, familiares, y algunos sí estar consciente o estar al tanto como tal de lo que sucede al alrededor, ¿no? Básicamente esta enfermedad pues sí es muy curiosa cómo tiene tantas afectaciones, ¿no? Como todo el cuadro clínico puede ser muy amplio. A lo mejor nos quedamos con que solo presentaba esta capacidad emocional, que solo afectaba esta parte. Sin embargo, bueno, algunas de las enfermedades cuando son de manera progresiva, pues el cuadro clínico puede cambiar de alguna manera, puede ser más grave en otros pacientes y puede ser esa ligera diferencia. Pero bueno, básicamente como les mencionaba, los análisis de sangre nos pueden permitir conocer si existe este gen para desarrollar esta enfermedad. Y pues bueno, como tal, pues no existe una cura. Puede haber incluso medicinas que nos ayuden a controlar esta enfermedad. Esta es una parte ya de fármaco que pues como tal, como fisioterapeutas no nos compete. Sin embargo, bueno, como tal, no puede desterrar la enfermedad, sin embargo, el cuadro clínico se controla. Y pues bueno, básicamente otras de las afectaciones, pues también hablamos de trastornos del movimiento, que es trastornos cognitivos, perdón, y trastornos psiquiátricos, que era lo que comentaba Insight respecto a esta parte emocional. Esto pues va más que nada enfocado de alguna manera a la sensación de irritabilidad, a alguna parte de aislamiento social, insomnio, fatiga, pérdida de energía y bueno, todas estas trastornos que bueno, son muy común que pueda padecer estas personas con enfermedad de Huntington. Sin embargo, no todas, pero puede o existe esa posibilidad de presentar estas características relacionadas o estas patologías relacionadas a la enfermedad. Bien, y yendo ya al tratamiento fisioterapéutico, a grandes rasgos, ¿cómo se realiza el abordaje de estas patologías? Bueno, pues a grandes rasgos, vamos a ir aquí resumiendo un poquito. A grandes rasgos, el abordaje de fisioterapia en neurorehabilitación o neurología, para determinar un tratamiento siempre tiene que ser individualizado. Ese siempre va a ser una de las principales cuestiones que debemos de tener. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues tenemos que ir fijando objetivos que van a ir cambiando conforme el paciente también va a ir cambiando en el tratamiento. ¿Por qué? Porque conforme vaya avanzando o vaya generando más sintomatología, el tratamiento va a cambiar. Además de esto, bueno, pues es importante que los objetivos que vamos a fijar van a depender de varias cosas o situaciones que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo, primero, la condición del paciente, sus características, el nivel de funcionalidad con el que nosotros lo encontramos, su cuadro clínico, el estadio, lesión o momento en el que se encuentra la enfermedad, que eso es muy importante también, pero en general,
unos objetivos que nosotros podemos utilizar en la mayoría de tratamientos de rehabilitación neurológica, que repito, son en general, no son los únicos que existen, pero sí nos ayudan a guiarnos y a entender un poquito más. Bueno, pues algunos de estos podrían ser, primero, el trabajo de independencia con el paciente. Ese es de las más importantes y en general el que más vamos a tratar. Por ejemplo, en este nos podemos enfocar en mantener el nivel de independencia que el paciente ya tiene antes de iniciar el tratamiento, que esa es una de las cuestiones que muchas veces se olvidan, porque nos enfocamos en las cosas muchas veces que no puede hacer, pero sí es importante seguir trabajando las que sí puede hacer y mantener ese nivel de funcionalidad que el paciente ya tiene al momento de la lesión. Vamos a ver también que es importante ir aumentando poco a poco ese nivel de independencia, siempre haciendo que el individuo se acerque lo más posible a antes de la lesión, a ese nivel como tal de independencia que tenía antes de la lesión. Puede ser que muchas veces no logremos el 100%, está bien, pero creo que si podemos lograr un 90-95%, pues más que bien, ¿verdad? Con el tratamiento. También en esto, otro objetivo general es el manejo de la espasticidad, precisamente para prevenir el mundo de complicaciones que esta característica nos va a dar, porque si espasticidad no se trabaja, no se controla y no hay aprendizaje motor, bueno, pues la espasticidad va a ir avanzando y nos va a cruzar a deformidades ortopédicas que nos va a traer más problemas, que va a ser más doloroso y va a limitar aún más el movimiento. De esto también nosotros podemos utilizar el aprendizaje motor. Esa es una de las principales características en las que el tratamiento se debe de centrar, porque el aprendizaje motor le va a permitir al paciente actividades que puedan generar, como su nombre lo dice, un aprendizaje significativo. O sea, que como tal estos necesitan estar basados en que el paciente comprenda la actividad que le vamos a poner, comprenda cuál es el punto, cuál es el objetivo de esta. Para lograr esto, hay 3 cuestiones en las que nuestras actividades tienen que cumplir siempre. Primero, tiene que cumplir con el trabajo de ideación, que es el paciente idee o imagine qué actividad va a realizar, piense en ella y entienda el significado. Segunda, tiene que cumplir también con la planeación. Aquí es donde el paciente, al entender lo que quieres que haga, bueno, pues el paciente va a pensar y estructurar qué cambios o estructuras necesita hacer para poder realizar esa actividad. Y al último, bueno, pues es la ejecución motora, llevar a la práctica eso que el paciente ya ideó, ya planeó y ahora sí vamos a ejecutarlo, vamos a realizarlo. Todo esto, ¿con qué objetivo, con qué finalidad? Que realmente que el paciente lo que aprende en terapia o en fisioterapia lo lleve a su vida diaria, porque ese es el objetivo. Muchas veces se nos olvida esa parte y tiende a haber tratamientos que no le dejan un aprendizaje motor al paciente, cuando es lo más importante, es la parte central o el núcleo del tratamiento. Y por último, para ir finalizando, bueno, pues también es importante de manera general los cuidados y modificaciones que nosotros le vamos a decir al paciente y a sus familiares que tengan en casa. ¿Por qué? Porque estos van a facilitarle al paciente la independencia, van a animarlo a que intente y ponga en práctica lo que en terapia se realiza, que eso es algo muy importante. Todos los conocimientos y aprendizajes de terapia deben ser llevados al siguiente plano, a la vida del paciente, no solo que se apliquen en la sesión, también en su casa, en el trabajo, cuando sale con su familia, porque el aprendizaje todo el tiempo se tiene que aplicar para que dé un resultado. Y por último, podríamos nosotros en esos cuidados y modificaciones reducir en medida de lo posible las barreras arquitectónicas de su domicilio. ¿Qué es esto? Bueno, pues algunos de los problemas o situaciones que podrían generar que el paciente se le dificulte mucho esta parte, como por ejemplo, al momento de ir al baño. Pudiera ser una parte muy importante las barras de apoyo, pudiera ser también la utilización de ayudas técnicas o incluso ayudas en terapia ocupacional, que todas estas situaciones van a facilitar que el paciente lo haga por sí mismo. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Un paciente que ese aprendizaje de terapia lo lleve al siguiente plano, a su vida diaria. Todo lo que haga en terapia tiene que ser llevado a los planos de su vida para que así surja un resultado y ese aprendizaje trascienda. Si no, no va a funcionar y si no, se nota. Se nota mucho cuando un paciente hace y cuando no hace, así que vamos a tener esa cuestión. Monse, ¿tú qué opinas? Yo creo que, bueno, el área de neuro, o al menos neurorehabilitación, es un área bastante compleja, a veces que nos da miedo, ¿no? Como involucrarnos en esta parte por lo complejo que puede ser o a lo mejor lo difícil que es empezar, ¿no? Del paciente desde cero. Muchas de las veces, ojalá, ¿no? Fuera así que el paciente nos llegara al poco tiempo de ser dado de alta
a lo mejor con un especialista y poder atenderlo. Sin embargo, bueno, esto va mucho más allá de una educación al paciente y sobre todo que cómo está la actualidad, cómo en la actualidad estas áreas de la salud no llegan a conocer fisioterapia muchas veces o no llegan a saber qué tan importante es nuestro papel en este tipo de lesiones neurológicas, no solo en estas, sino en una gama de patologías o lesiones, pero bueno, esto va a depender mucho de las áreas como tal o especializaciones con las que la fisioterapia cuenta, que por ahí ya las conocemos, ¿no? La finalidad, bueno, de estos tratamientos de fisioterapia, ya lo mencionaba Insight, pues se basa, ¿no?, en esta recuperación como tal del movimiento del paciente, de la readaptación a sus actividades. Muchas de las veces yo creo que en casos de éxitos a lo mejor muy contados, que la persona pueda a lo mejor restablecerse a su trabajo dependiendo el grado de dificultad del mismo. Pero bueno, hablar como tal de un tratamiento, de un abordaje fisioterapéutico en estas lesiones, hablamos también de mucho del ejercicio o el movimiento. Al menos aquí en México, si me permiten comentarlo, cuando yo estaba en prácticas se veía o era muy común generalizar el tratamiento para todos, ¿no? De que ponle compresa 5 minutos, ponle electro otros 15 y ya, ahí van 20 minutos de su tratamiento, porque bueno, yo estaba en un espacio público, entonces era obviamente un gran número de pacientes que llegabas a ver en un rato, en una hora, pero bueno, básicamente pues estas lesiones neurológicas son de mucho que pensar o de mucho cuidado. Ya mencionábamos que no todas las patologías a lo mejor puedan presentar el mismo cuadro clínico, es por eso que de entrada es muy importante conocer la terminología o la definición de estas lesiones y posteriormente el cuadro clínico para un buen tratamiento o un abordaje fisioterapéutico. Los fisioterapeutas, como lo es Auro, que tiene pues esta especialidad, ¿no?, que tiene más experiencia, pues obviamente es basarse como tal en tratar esta alteración y los mecanismos como tal que puedan afectar o desencadenar esta lesión, ya sea físicos, a lo mejor pues más, digamos, más específicos en alguna área del sistema nervioso y así sucesivamente, ¿no? Que si la espasticidad, que si el tono muscular bajo, que si la rigidez muchas veces de las articulaciones, a veces no tanto por la lesión, sino por el reposo de la persona, que a veces, bueno, vuelvo a repetir, no se tiene el conocimiento de optar por una, pues por recuperarse en base a la fisioterapia. Entonces, es adaptar, básicamente esa es la palabra clave en todo esto, el tratamiento a las necesidades del paciente. Generalizar como tal un tratamiento no es algo, yo creo que muy ético, o en la actualidad no debería hacerlo. Sin embargo, tratar de pensar qué es lo que voy a ponerle al paciente. A lo mejor el paciente no puede hacer eso y siempre nos enfocamos en las actividades que no pueden hacer, pero nunca nos enfocamos en lo que ya hace. A veces decimos, bueno, ok, el paciente no puede hacer ABD de hombro, ok, pero puede hacer el movimiento contrario, hay que enfocarnos en el movimiento contrario y viceversa. Tratar también de enfocarnos en el lado sano. Muchas de las veces también dejamos morir esta parte. Obviamente el lado afectado va a tener cierta prioridad o cierta importancia, pero también el lado sano es importante trabajarlo para evitar que el paciente compense, pues como tal, el lado afectado. Muchas de las veces sabemos que a lo mejor, bueno, aunque tiene el lado afectado, el lado derecho, también enfocarme en el lado izquierdo y tratar de compensar un tratamiento general en todas las funciones, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que el paciente a lo mejor me dice, ¿sabe qué? Pues quiero empezar a lo mejor a caminar un poquito más, a lo mejor mejorar alguna fase de la marcha o cosas así, ¿no? Ya aspectos más específicos que está en nosotros tratar de adaptarlo. También tiene mucho que ver, y lo mencionaba ahora, es un punto que me parece muy interesante, que es las características arquitectónicas. Muchas veces dejamos de lado el hogar del paciente cuando sabemos que ya es dado de alta. Es muy importante tener en cuenta ciertas indicaciones en el hogar. Muchas de las veces no lo hacen, sin embargo nos consta de manera general brindarle esos conocimientos, a lo mejor ejercicios en casa, a lo mejor educar también al familiar. Eso es algo que a veces no suele presentarse, porque bueno, tener en cuenta si va a haber un familiar o un cuidador, ahora sí que a cargo del paciente o del usuario, es muy importante que también se le eduque para tener en cuenta algunas actividades en las que el mismo le pueda asistir, pero pues de manera general, enfocarnos en el cuadro clínico, tener metas a
corto, largo y mediano plazo y viceversa. Y pues más que nada enfocarnos, si el paciente me dice, no, pues me duele esta parte, ok, pues vamos a enfocarnos en el dolor y así sucesivamente, porque incluso el cuadro clínico, hoy el paciente puede venir con dolor muy mínimo y mañana a lo mejor el dolor ya es agudo, ya es crónico y es un cuento de nunca acabar, pero sí, de manera general, sin ampliarnos un poquito más, tratamiento personalizado. Esa siempre va a ser la respuesta en cualquier patología, no solo en estas, depende del grado de complejidad, siempre tratar de, pues, de individualizar, ¿no? Y tener en cuenta qué es lo que quiere el paciente. Lo importante es establecer los objetivos, focalizarnos en individualizar a cada paciente, hay que establecer los objetivos específicos, los objetivos generales, pero también tener en cuenta las prioridades de la persona, cuáles son sus objetivos post-tratamiento, porque muchas veces se focalizan en tratar la enfermedad, pero no también en las prioridades del paciente y qué es lo que necesita el paciente. Entonces también es muy importante establecer los objetivos, ya sea a mediano o corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades del paciente, pero también establecer cuáles son los microobjetivos en cada sesión.